Gracias por sintonizar una emisión más de Cultura en San Lázaro. En esta semana se llevó a cabo la presentación del libro Olvidarás el fuego, de la autora Gabriela Riveros, con una lectura dramatizada, quien estuvo acompañada del grupo musical Sefarad, además de otros importantes eventos. La Secretaría General, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación presentaron el libro La ciberseguridad, un estudio comparado. El trabajo de Gustavo Eduardo Marín Hernández e Irving Gili Gómez Lara busca visibilizar las problemáticas sobre ciberseguridad con la finalidad de aportar información útil, relevante y oportuna para la elaboración de leyes eficaces. El libro sirve para difundir estos conocimientos a la población, a la par de ser una herramienta para legislar y establecer normativas precisas para que todos los actores involucrados, tanto públicos como privados, tengan claridad del origen, la naturaleza y consecuencias que puede ocasionar no garantizar la seguridad. Olvidarás el fuego, un libro de la autora Gabriela Riveros, en colaboración con Silvia Cherem. Se presentó en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios. Es la historia de Luis Carvajal, alias Joseph Lumbroso, quien fue sentenciado a muerte por hereje judaizante. Encerrado en las cárceles secretas de la Santa Inquisición, escribió la práctica de su religión judía, a pesar de los peligros que involucraba en aquella época. La manera en que concluye el evento es simbólica, porque se vio reflejada la historia de Joseph por medio de la dramatización de lectura acompañada por el grupo musical Sefarad. El joven Luis atisba cierta nostalgia, como una semilla que rompe su membrana para germinar en su interior. Imagina que algún día volverá a ver esos paisajes que se desdoblan ante su mirada. El tono añil del cielo es quizá una advertencia, un grito desesperado, un oráculo. No te marches, Luis. Allá te morderá la muerte siendo joven aún. Allá te aguarda la tormenta, los interrogatorios, el hambre, el frío interminable que cala los huesos y nubla el pensamiento que no deja descansar. En días recientes fue el aniversario del fallecimiento del escritor Franz Kafka. Su obra es una de las más influyentes en la literatura universal. Es por ello que le dedicamos esta sección para conocer más acerca de este autor de origen checo. Esta es nuestra recomendación. Bienvenidos a las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto darles hoy la bienvenida en la Biblioteca Legislativa para hablar de uno de los autores más importantes del siglo XX, Franz Kafka. Nació en 1883 en Checoslovaquia. Aquí tenemos una muestra representativa de algunos de sus principales títulos. Franz Kafka no publicó gran cosa en vida, excepto algunos cuentos, pero bueno, tenemos, gracias a Max Brod, un gran amigo suyo, el gran conjunto de su obra. Antes de su muerte, el 3 de junio de 1924, dispuso que se destruyera toda su obra. Sin embargo, su amigo recuperó gran parte de esta obra y se ha publicado después de su muerte. Yo quiero recomendarles sobre todo unas ediciones que tenemos de algunas de sus principales obras. Tenemos esta edición de Porrúa, incluye dos de las obras principales de Franz Kafka, que son La Metamorfosis y El Proceso. La Metamorfosis es una historia corta acerca de Gregorio Samsa, quien un día despierta y descubre que se ha convertido en un insecto. Y El Proceso es la historia de Joseph K. Es una historia única en la literatura, nos revela, digamos, los entresijos de la burocracia, lo sórdido que puede ser una vida monótona y sin sentido.
La obra de Franz Kafka nos plantea muchísimas preguntas en torno al absurdo, en torno a todo este sinsentido que puede tener de pronto la vida. Y esta edición en particular se la recomiendo mucho porque tiene un prólogo de Milan Kundera, otro gran escritor nacido en el mismo país. Otra edición que tenemos de La Metamorfosis, que incluye también Carta al Padre, que es un texto clásico dirigido al padre de Franz Kafka, una figura muy importante en su biografía y en su obra. Otra edición que les recomendamos acerca de La Metamorfosis es esta, es una edición de Gandhi que incluye otros 12 relatos de distintos animales, por ejemplo, chacales, el topo gigante, el buitre, que son relatos que no son muy conocidos de Franz Kafka, pero que de alguna manera conjugan esta obsesión suya con los animales. Otras ediciones que tenemos de La Metamorfosis son esta, una edición de Nuevo Mar, esta que es una edición ilustrada bilingüe. El castillo también nos lleva por una historia perturbadora, es la historia de K, digamos, es otro de sus principales personajes, que hace un recorrido también por atmósferas oscuras, sórdidas, y nos plantea pues una serie de preguntas acerca del sentido de la vida. Además de La Metamorfosis y del proceso, tenemos una serie de obras que se acercan, que analizan, que retoman la obra de Franz Kafka y que vale mucho la pena conocer, como son sus diarios, que retoman todos sus textos autobiográficos, porque se sumergen en la vida de Franz Kafka. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa, ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y por supuesto, les invitamos a leer a Franz Kafka. En la entrada del vestíbulo principal del edificio A, justo en la antesala del salón de sesiones, se encuentra el mural grabado en madera México a través de sus constituciones. En la emisión anterior les mostramos la primera parte. Veamos la conclusión de la historia que guarda esta obra del artista Adolfo Mesíac. Siguiendo en el discurso muralístico del maestro Adolfo Mesíac, vamos a encontrar en la parte casi de en medio del mural, en la parte arriba, se va a encontrar una figura, el castillo de Chapultepec, junto con las garras de un águila llevándose un gran trozo de tierra, en alusión al proceso que vivió nuestro país con la intervención norteamericana, que sucede entre 1846 y 48. Al finalizar el conflicto tenemos la firma de los tratados Guadalupe Hidalgo. En estos tratados México cede toda la parte superior al norte de nuestro país, el territorio al norte, lo que va a ser el Alta California y el territorio de Nuevo México, se pierden con la firma de estos tratados. En la parte de abajo vamos a encontrar el inicio, la revolución de Ayutla. Va a haber un escritorio, dos personajes sentados en el escritorio. Uno se va a tratar de Juan Álvarez y el otro se va a tratar de Ignacio Comonfort. Liberales que van a promover esta revolución para quitar del poder a lo que va a ser el hombre Antonio López de Santana. En 1855, con la llegada al poder, al interinato de Ignacio Comonfort, viene el proceso de las leyes de reforma. Van a ser 3 leyes las que van a estar representadas, los redactores de estas 3 leyes van a estar ahí. Va a encontrarse lo que es Benito Juárez, redactor de la Ley Juárez, los hermanos Lerdo de Tejada, y se va a encontrar también José María Iglesias. Las 3 leyes, la Ley Lerdo, la Ley Juárez y la Ley Iglesias, direccionadas para provocar lo que nosotros en este tiempo interpretamos como la separación del Estado y de la Iglesia. Y el colofón de este conglomerado de acciones jurídicas pues va a ser la llegada de la Constitución de 1857, que se va a jurar el 5 de febrero de aquel año. Inmediatamente después del proceso de la Constitución del 57, pues vamos a tener la Guerra de los 3 años. El artista va a colocar, después del Congreso Constituyente, va a colocar un águila que está cayendo con una corona.
Este símbolo va a representar lo que fue el último intento del conservadurismo del siglo XIX de establecer una monarquía en nuestro país. Luego vamos a encontrar a una pareja parada sobre una penca de maguey. Para el artista esto va a representar los 31 años que duró el gobierno de Porfirio Díaz. Vamos a tener el inicio de la Revolución Mexicana, la imagen de Francisco I. Madero con una carrillera y un fusil, llamando al pueblo. Un grupo de sombras en rojo se va a levantar al llamado de Madero, y esto va a hacer alusión al 20 de noviembre de 1910. Atrás de Madero vamos a observar a dos figuras icónicas asociadas actualmente con la lucha social en nuestro país. Un hombre va a ser Emiliano Zapata, el otro hombre va a ser Doroteo Arango, también conocido como Francisco Villa. Vamos a encontrar al lado de ellos un tren en dirección hacia Venustiano Carranza. Este tren nos va a hablar del Congreso Constituyente de 1916-17 que se va a dirigir hacia la ciudad de Querétaro. Debajo del tren va a haber unos cuadros, unos rostros que nos van a hablar de algunos diputados constituyentes que estuvieron presentes en este Congreso y que fueron muy importantes, como Heriberto Jara, como Francisco J. Mújica, como Luis G. Monzón. Se va a encontrar también ahí a Luis Manuel Rojas, presidente de la mesa directiva de aquel Congreso. Carranza va a ser el promotor de este Congreso, y pues con la aprobación de lo que es el texto constitucional del 17, que es muy importante por la cuestión de la inclusión de los derechos sociales elevados a rango constitucional, los 13 artículos, el tercero, el 27 y el 123, educación, tierra y derechos laborales, van a darle un carácter social a este texto. El artista va a colocar a una mujer que está cargando a un bebé recién nacido en la parte de abajo, que nos va a hacer alusión al nacimiento de este nuevo texto constitucional, un texto constitucional que está siendo dado a luz por nuestra nación. En esta parte en la que nos encontramos es la parte final del discurso muralístico del maestro Adolfo Mechiac. En ella nos vamos a encontrar en el periodo del cardenismo, que fue de 1934 a 1940, un periodo en el que se intentan llevar a cabo más o menos los ideales de la revolución, que se lleguen a efecto las demandas que habían iniciado el proceso revolucionario de 1910. En la parte superior derecha vamos a observar un grupo de milpas que van a estar siendo alimentadas por una serie de cuerpos en alusión al sacrificio que hizo la población de nuestro país para poder cambiar el orden en el que estaban constituidas las cuestiones políticas y obviamente sociales, que van a alimentar el nuevo nacimiento de la nación en este periodo, de acuerdo a lo que pone en su mural el maestro Adolfo Mechiac. De igual manera vamos a observar que hay unos opilotes por ahí, unas aves carroñeras, que para el artista van a representar el acecho de diferentes transnacionales dedicadas a explotar los recursos mineros y obviamente los recursos petroleros de nuestro país durante este periodo, que por ciertos conflictos pues van a dar lugar a lo que va a ser la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Vamos a observar ahí al general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, y a la población que está detrás de él apoyando las decisiones que en ese momento el Ejecutivo Federal estaba tomando en relación a los recursos energéticos de nuestro país, una fecha importante y que el artista reconoce en su mural. Así hemos llegado al final de esta emisión de Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Los invito a que visiten nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para estar pendiente de las actividades a realizarse dentro del Palacio Legislativo. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.